Comenzamos aquí la serie de lecturas y vamos a empezar a hablar de la importancia del ser humano en su relación con los demás y en los vínculos que crea a nivel social. Podríamos hacer una pregunta inicial y fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos y los demás animales? Porque eso nos llevaría a preguntarnos qué es lo que define al ser humano como tal. Y podríamos responder que durante siglos los humanos nos hemos hecho estas preguntas y nos hemos dado variadas respuestas. Una de ellas es que el ser humano es el único animal racional, ya que es capaz de pensar, investigar, obtener pruebas de sus hipótesis, o sea, de las ideas que va construyendo, y extraer conclusiones. Otra posible respuesta sería que el ser humano es un animal técnico, ya que logra adaptar el medio en el que vive a sus necesidades e intereses. La respuesta que aquí nos interesa analizar es la que surge de comparar la comunicación entre los animales y los humanos. En la comunicación animal, la mayoría de los investigadores dicen que ella existe y que tienen la capacidad de comunicarse, pero que está adaptada a necesidades biológicas de la especie en el ambiente que habitan y sirve como respuesta a estímulos inmediatos. De esta manera, los investigadores concluyen: es innegable que todas las especies se comunican, que utilizan signos para transmitir y recibir información. Pero el lenguaje humano, también afirman, es mucho más que una simple respuesta a los estímulos presentes del entorno. Bien vale entonces entender y comprender al ser humano como un animal simbólico, ya que, a diferencia de los demás animales, el ser humano puede evocar los objetos ausentes, alejados en el tiempo y en el espacio, por medio de sustitutos, retratos, esquemas, signos, palabras, imágenes mentales, conceptos. De esta forma, el lenguaje humano permite la comunicación de sucesos pasados, presentes y futuros, e incluso, en muchas oportunidades, de sucesos inexistentes que son producto de su imaginación. Es así, de esta forma, es que podemos comprender que el lenguaje humano representa la forma más elevada de la capacidad humana de simbolizar. Esta facultad nos permite representar lo real por medio de un signo y comprender ese signo como representante de lo real. Esta capacidad de simbolizar es considerada por numerosos investigadores como la más identificatoria de lo humano. De esta manera, el filósofo Cassirer, a mediados del siglo XX, propuso definir al ser humano como un animal simbólico. Basaba su posición en estudios biológicos realizados en la época, por los cuales llegaba a la conclusión que todos los organismos poseen un sistema receptor y un sistema efector. Esto significa que todo organismo recibe estímulos externos y reacciona ante ellos inmediatamente. Pero, según Cassirer, este esquema no puede ser aplicado al ser humano, ya que tiene una característica nueva, que implica un cambio cualitativo respecto a otras especies animales. El ser humano interpone el pensamiento entre el estímulo y la respuesta. La reacción humana no es inmediata, sino que es demorada y da lugar a diferentes respuestas en diferentes individuos. De esta manera es que comprende que hay un sistema simbólico y que la respuesta humana a un estímulo parezca inmediata, no lo es, ya que supone siempre una interpretación del estímulo inicial. Así vamos comprendiendo
de alguna manera la complejidad del ser humano, de su capacidad de comunicación, y tengamos en cuenta que para comprender estos aspectos debemos prestar especial atención a dos conceptos: cultura y sociedad. La cultura está íntimamente vinculada con la capacidad de comunicación, y es en esa capacidad de comunicación que justamente se desarrollan, se crean, se recrean y se reproducen los vínculos sociales, o sea, las relaciones constitutivas del entramado de relaciones entre unos y otros, de la sociedad misma. Volviendo a la lectura, podríamos decir: cada individuo humano se encuentra inmerso en un universo simbólico, en una cultura. Los mitos, el arte, la religión, la ciencia constituyen parte de este universo y son posibles gracias al lenguaje. Todo lo que el hombre percibe es interpretado a través de los símbolos de su cultura. El ser humano responde entonces de acuerdo con las pautas culturales recibidas. Su relación con la realidad que lo rodea es una relación mediatizada por los símbolos de la propia cultura. Los otros, los que nos han precedido, los que vivieron antes, nos han dado pautas para interpretar la realidad. Y gracias a que existe esa tradición, no es necesario que cada uno de nosotros empiece desde cero cada vez. ¿Esto qué quiere decir? Que aprovechamos la experiencia previa, la experiencia de los demás, para movernos en el mundo, para intentar comprenderlo y para intentar aprenderlo. Así, el hombre de campo, por ejemplo, interpreta su realidad de acuerdo con la tradición rural que le ha enseñado a comprender los fenómenos naturales del ambiente en el que vive de una determinada manera. Generalmente, sabe pronosticar el tiempo a través de la observación de las nubes, o sea, a través de la observación del cielo. Y eso le permite tomar decisiones que generalmente influyen en su actividad económica. Esto se vuelve muy trascendente porque hoy tenemos herramientas tecnológicas que permiten grados de precisión realmente muy altos, pero sin embargo la tradición enseña mecanismos como los que acabamos de mencionar. El individuo entonces tiene un capital simbólico que es producto del pasado, de quienes vivieron antes que nosotros. Y eso nos hace pensar que vivimos en un entramado de relaciones, que es la sociedad. Vivimos en una determinada sociedad, sigo la lectura, y estamos inmersos en un universo simbólico. Esto no significa que todos los que nacemos en una misma cultura pensemos igual o nos comportemos del mismo modo. Compartimos con los demás una lengua, normas sociales, algunas costumbres, pero recibimos de nuestros padres o de los adultos cercanos en nuestra formación una determinada educación, una religión, una serie de pautas por las cuales movernos por la vida. Además, cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias de vida, que pasan a formar parte fundamental de nuestro modo de ser. En cada uno de nosotros se refleja lo dado por los otros, lo pasado, pero también lo que hemos filtrado, lo que hemos recibido, lo que hemos realmente aceptado de ese conjunto que arma nuestra propia perspectiva y generan nuestra propia personalidad.